Pero en la juventud, a pesar de que nuestros padres nos proveen la mayoría de cosas que necesitamos, también ya hay luchas, también ya hay pruebas, porque para un joven buscar a Dios no es fácil. Amén. Si vemos acá en la congregación, hermanos, la sociedad que ha crecido más lentamente ha sido los jóvenes, porque el enemigo está atacando todo lo que estamos viviendo ahora alrededor. Mire, por el internet, esto que antes de 20 años casi ni se miraba, ese entretenimiento, la maldad ahora, hermano, que de los niños desde muy pequeños ya están empezando a desarrollarse en ese camino, hermanos. ¿Pero por qué? Porque la tierra va, por ese trayecto va la tierra, hermanos. La maldad se ha de multiplicar en los últimos días, dice la palabra. Por eso que ahora, hermano, vamos a ver la maldad no solamente en los adultos, sino también en jóvenes y hasta en niños. Ya vemos cómo la maldad está empezando a desarrollarse. ¿Qué dijo Cristo? El Hijo se levantará en contra del Padre. ¿Amén? Y viceversa. Esos tiempos somos lo que estamos viviendo. Por eso ahora, para un joven buscar de Dios no es fácil. ¿Amén? Aparte, ¿verdad?, de que están solteros, aparte que están estudiando, están preparándose, todavía están creciendo, todavía están en ese desarrollo, hermano. Mire, no es fácil buscar de Dios. Los que hemos crecido en la iglesia, usted me va a decir, no es fácil buscar de Dios. Pero algo sí podemos decir, que Dios sí nos puede ayudar si nosotros buscamos esa ayuda. Porque mire, el pecado, ¿cómo es? Es engañoso. Nos presenta algo bonito, algo agradable en el momento. Y nosotros también sabemos de que las consecuencias el día de mañana nos van a traer sufrimiento. Pero a pesar de que nosotros sabemos eso, ¿sabe qué? Este cuerpo se presenta y dice, no, hagámoslo. Prestémonos para hacer lo malo. Va a ser agradable. Vamos a pasar un momento divertido, dice este cuerpo. Y hacemos lo malo. Pero lo más curioso es que hacemos lo malo y no nos pasa nada. Entonces ya este cuerpo viene y dice, bueno, volvámoslo a hacer otra vez. Ahora imaginémonos que Dios nos pagara en el mismo momento que hacemos lo malo. Sufriéramos bastante. Porque el pecado, eso trae sufrimiento. Ahora, mire, vamos a hablar acá. Pablo escribió esta carta, Romanos. En este tiempo el imperio romano estaba predominando, era el imperio mundial. Alrededor del 60% de las personas en este tiempo eran esclavos. El esclavo no tiene derecho a nada. No tiene derecho a libertad, no tiene derecho a estudio, no tiene derecho a escoger, sino que el amo es el que decide por él y ya. Ahí está. Eso era lo que estaba viviendo en este momento. Ahora, Pablo acá se convirtió al Señor. Él no fue una buena persona. Como todos nosotros que hemos venido al Señor, no fuimos buenas personas. Y muchas veces cuando cometemos errores y les vayamos a Dios, nos volvemos en personas que no somos buenas. Amén. Porque hay una lucha en este cuerpo. Ahora, mire, acá el apóstol Pablo, uno de los hombres más renombrados en todo el Nuevo Testamento, porque de las 27 cartas que tenemos acá, o libros en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribió casi 14. Amén. Casi un poquito más que la mitad. Dios lo usó, a pesar de que él supuestamente servía a Dios, pero andaba buscando a los cristianos para matarlos, cuando la escritura decía, no matarás. Pero el celo de él era tan fuerte que se cegó su visión y no le importaba seguir el consejo de la palabra, sino seguir su propio deseo de venganza. Pero Dios lo llamó un día y lo trajo a sus pies y él empezó a servir a Dios. Amén. Ahora Pablo se pone a meditar en algo acá. Vamos a empezar desde el verso 7. Pablo habla algo bien profundo a él y se pone él mismo como ejemplo. Dice en el verso 7:
¿qué diremos pues? Una pregunta. Imagino a Pablo sentado y dice, bueno, vamos a analizar un poco cómo es que trabaja lo espiritual con lo mundano. Porque mire, la palabra de Dios dice, mi pueblo peca, pero ¿por qué peca? Por falta de conocimiento. Pero cuando ya hay conocimiento, entonces también dice la palabra, mayor condenación hay para el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, dice Pablo acá, ¿qué diremos pues? Pregunta. Y es otra pregunta. ¿La ley es pecado? Él se refería a la ley que había dado Dios a través de la palabra. Pero ahora a nivel mundial, en todos los países del mundo, cuando se habla de ley, se habla de autoridad, se habla de reglas, se habla de una guía de conducta que hay que seguir para vivir bien. Porque si no hay esa ley terrenal, cada quien hace lo que quiera. Ahora imaginémonos que viviéramos en un mundo donde no hubiera ley. Usted puede hacer lo que usted quiera, que no va a haber ninguna consecuencia, no va a haber ningún problema. Usted puede salir de la iglesia y puede cruzarse el semáforo rojo, que nadie le va a decir nada, y usted en su conocimiento va a decir, no he hecho nada malo. Ni nadie lo va a castigar tampoco. Pero hay una ley terrenal que nos sirve para una guía, para saber qué es correcto y qué no es correcto. Pero ¿de dónde ha venido esa ley terrenal? Ha venido de la ley espiritual. Porque al principio la humanidad vivía como ellos querían. Por eso Dios dice la palabra que Él se arrepintió de haber hecho al hombre. Primero Adán y Eva pecaron, desobedecieron. De ahí empezó la maldad a venir en el ser humano. Y llegó un momento en que dijo Dios, el designio del corazón del ser humano es hacerlo malo. Hacerlo malo. Voy a mandar un diluvio. Mandó el diluvio. Solo Noé con su familia se salvaron. Pero ¿qué pasó después? Cuando Noé y su familia bajaron del arca y empezaron la vida. Empezaron otra vez a hacer lo malo. ¿Y qué dijo Dios? Tiene que haber una ley acá en la tierra, pero no una ley de hombre, ¿verdad? Porque la ley del hombre es conforme a su interés, conforme a su propósito, conforme a su ganancia muchas veces. Pero ¿sabe algo? Allá en el cielo hay ley. Allá en el cielo hay mandamientos. Allá en el cielo hay reglas que hay que seguir. Porque si no se siguen esas reglas allá en el reino de los cielos, hay consecuencias. Si no, miremos a Satanás. Él era un ángel de luz. Estaba a la diestra del Padre. Amén. ¿Qué le faltaba a él? Nada. Lo tenía todo. Pero un día entró la soberbia en su corazón y se rebeló en contra de Dios. Entonces Dios le tocó que desecharlo de su reino. ¿Por qué? Porque no podía este espíritu, Satanás, violar las reglas que tiene Dios allá delante de él. ¿Y qué nos dice en el Nuevo Testamento? Aún si un ángel bajara del cielo y os anunciara un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Amén. O sea, hay reglas allá arriba. Acá abajo también Dios las dio. ¿Y cuándo dio Dios esa ley, esas reglas, hermano? Cuando el pueblo de Israel estaba allá en Egipto, en el monte Sinaí, allá con Moisés, Dios le dio a él los mandamientos. Amén. Y eso también se le llamó la ley, hermanos. Aleluya. Ahora Pablo dice acá, ¿la ley es pecado? ¿Por qué Dios tuvo que darle ley al ser humano? Si Adán y Eva no hubieran pecado, Dios no hubiera habido necesidad de dar mandamientos al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano hubiera vivido en obediencia desde el primer momento hasta este momento delante de Dios. Habláramos con Dios
como hablarnos nosotros mismos. Una relación personal, mire, que no hubiera ninguna intervención de nada, hermanos. Imagínense qué relación más bonita esa. No hubiera llanto, no hubiera problemas, no hubieran dificultades, no hubiera desilusiones, no hubiera nada, hermanos. ¿Por qué? Porque estuviéramos en la completa voluntad de Dios. ¿Por qué sufrimos muchas veces? ¿Por qué el ser humano sufre? Por el pecado. ¿Por qué muchas veces nos va mal? Porque le hacemos más caso al pecado. Ahora ve aquí, Pablo dice, la ley es pecado. Pero mire, la ley de Dios nos muestra nuestra condición. Cuando nos miramos a través de la palabra de Dios, así, hermano, ¿sabe qué es lo que nosotros vemos? ¿Se ha preguntado usted? Cuando usted lee la palabra de Dios, ¿cómo usted se ve ante la palabra? Amén. O cuando alguien está predicando la palabra acá en el púlpito, ¿cómo usted se ve ante la palabra de Dios? Aleluya. ¿Sabe cómo nos vemos? Como pecadores. Porque no hay ni uno solo bueno. Todos pecaron y todos están, ¿qué dice? Destituidos de la gloria de Dios. Si alguien pudiera ganarse el cielo porque ha hecho todo bueno, hermanos, qué bonito fuera, pero no hay ni uno. Ni lo iba a ver. Por eso Cristo tuvo que venir para poder romper esa ley del pecado. Y ahora Pablo dice acá entonces, en ninguna manera, pero dice, de ninguna manera la ley es pecado, sino al contrario, la ley nos muestra que nosotros caminamos en pecado. ¿Por qué viene el deseo de hacer lo malo? A pesar de tanto buen consejo que nos dan. No vayas a hacer esto, te va a ir mal, pórtate bien, hace esto, hace lo otro. ¿Cuántos consejos nos dieron nuestros padres desde pequeños? Amén. Y muchos de ellos no los obedecimos. Y después, mire, llevamos los golpes en la vida, aleluya. Y además de los consejos de nuestros padres, también el consejo de la palabra de Dios. Y muchas veces, quizás los ignoramos, los omitimos, o decimos, mejor después lo hago. Y mire, y viene la consecuencia. Porque si algo nos separa de Dios, ¿sabe qué es? El pecado. Es nuestro pecado. Porque así como Adán y Eva pecaron, el pecado pasó a todos nosotros. Usted tiene pecado, yo tengo pecado. Hemos sido pecadores. Ahora, la diferencia, que ahora estamos en Cristo Jesús. Vea, la diferencia. Si usted ya aceptó a Cristo Jesús, ya le dio su corazón a Cristo Jesús, y ya va por ese camino de hacer lo que Cristo nos mandó que hiciéramos. ¿Sabe algo? Ahora hay una nueva ley en nuestra vida, que es una ley espiritual, una ley del Espíritu Santo, que nos va a dar autoridad y poder para poder rechazar las obras de la ley, las obras del pecado, los deseos del pecado, hermanos. Aleluya. Por eso los jóvenes es importante que conozcan la palabra de Dios, que conozcan, ¿verdad?, lo que Pablo está diciendo acá. Hacemos lo malo, hacemos cosas que a Dios no le agradan, sufrimos, nos llevan del sufrimiento a otro sufrimiento. Pero Pablo acá nos está diciendo, la palabra de Dios nos hace ver que somos pecadores. Pero el propósito de Dios no es solamente decirnos, ustedes son pecadores. No. El propósito de Dios es que nosotros reaccionemos, abramos los ojos y digamos, yo no puedo seguir en este camino de pecado, porque lo que me va a esperar es destrucción, es muerte física y eterna. Pero no es bueno esperar hasta cuando ya seamos adultos para decir, bueno, hoy sí tengo que afirmarme, como muchos dicen, ¿verdad? Cuando ya esté ancianito me voy a afirmar con el Señor. Solo Dios sabe si vamos a llegar ancianitos. Si escuchamos la palabra de Dios el día de hoy, pongamos atentos nuestros oídos. Porque el pecado es engañoso. Mire, Pablo acá dice entonces, pero dice,
dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. Cuando Pablo ya conoció la palabra de Dios, él se dio cuenta de lo que significaba el pecado. Y el pecado era que lo separaba de Dios. Y lo que mire, cuando nos separamos de Dios, hermanos, la bendición también se aparta de nuestras vidas. El índice de la juventud ahora, actualmente, hermanos, aleluya, de que está dejando de estudiar, está por caminos de vicios, se están yendo de la casa en desobediencia porque quieren vivir una vida de libertad, es bien alta, hermanos, aleluya. El porcentaje es muy bajo de los jóvenes que están tomando buenas decisiones diciendo, yo voy a hacer algo bueno por mi vida, voy a obedecer a mis padres, voy a tener temor a Dios, voy a llegar a ser alguien en la vida, hermanos, aleluya. Son pocos. ¿Pero por qué? Porque el mal, el pecado nos asedia a donde quiera que nosotros vayamos. Salimos de este servicio, hermanos, vamos bendecidos. Y no pasan 5 o 10 minutos que salimos de acá, de este lugar, y ya el pecado nos está atacando. El deseo nos está atacando, aleluya. Pero Pablo dice, no, ahora a través de esta palabra, a través de la ley, ahora yo sé qué es el pecado. El enemigo muchas veces quiere que nosotros no conozcamos de Dios, que no sepamos su palabra, porque así mismo Él nos va a engañar. Él es el padre de la mentira, aleluya. Entonces dice Pablo acá, pero yo conocí el pecado, dice, yo no conocí el pecado sino por la ley, los mandamientos de Dios, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. Mire qué tan profundo es esto, hermanos. Cuando la ley le fue dada al pueblo de Israel, hermanos, antes de que Cristo viniera, miren, los israelitas eran bien astutos. Ellos decían, bueno, si cumplo con estas cosas que Dios nos ha mandado, nosotros vamos a estar bien con Dios. Como que dijéramos ahora en este tiempo, voy a ir a la iglesia el fin de semana, voy a dar mi ofrenda, voy a dar mi diezmo, así que yo ya estoy bien con Dios. Buscar estar bien con Dios solamente físicamente. Amén. Estoy en la iglesia, todos me ven y estoy sirviendo a Dios. Pero ahora Pablo dice algo aquí más profundo. Y esto Dios también lo estaba diciendo desde antes también. Porque Dios muchas veces le advirtió al pueblo que le buscara de corazón, con honestidad, sinceramente. Aleluya. Y ahora Pablo dice acá, si no dijera acá que la codicia es mala, dice, yo no supiera que la codicia es mala. O sea, el codiciar es malo. El codiciar lo que no es de nosotros es malo. Mire la importancia de guardar nuestro corazón. Dice los salmos, ¿con qué limpiará el joven su camino? O sea, el joven tiene que limpiar su corazón. Porque los niños de pequeñitos, usted lo ve, ¿verdad? Bien honestos, bien sinceros, hermanos. Pero ya conforme van creciendo, van yendo a la escuela, conocen más amigos y van viendo más maldad. Mire, hermano, este cuerpo en el cual estamos se va desarrollando también a la maldad. ¿Y qué es lo único que va a ayudar al joven, al adolescente, para poder frenarse de ese camino de maldad, hermano? Es la palabra de Dios. Pero hay una palabra, el temor. Porque podemos saber la palabra de Dios, pero decimos, no, yo no lo hago. Yo estoy bien así. Más adelante voy a buscar a Dios. Yo no necesito a Dios. Y muchas veces esto viene a la mente y al corazón del joven. ¿Sabe qué? ¿Cuándo? Cuando todo lo tiene. Cuando no hay necesidad. Cuando hay en abundancia en la casa, hermanos, aleluya. Todo lo tengo, no necesito de nada. Y mire, no nos volvemos agradecidos. Pero esos niños que no tienen ni para comer, que no tienen ni para un par de zapatos, es una felicidad bien grande cuando ellos logran conseguir algo de esto, hermanos, aleluya. Y le dan gracias a Dios. El pobre se acuesta, hermano, pidiéndole a Dios
que le provea la comida del día de mañana, hermanos. Aleluya. Porque no la tiene. Y confía en Dios y teme a Dios y sabe que Dios le va a proveer. Pero a veces cuando Dios ya nos bendijo bastante, ni pensamos en eso, no le damos gracias a Dios porque pensamos que ya todo lo tenemos, hermanos. Aleluya. En el verso 8 dice entonces Pablo acá: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, que es la palabra, produjo en mí, dice, toda la codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Mire, cuando no hay conocimiento de que las cosas son pecado, no hay problema. Se practica el pecado, es divertido, ¿verdad? No me hace nada malo, yo lo hago. Mire, esa es la explicación que da Pablo acá. Dice, produjo en mí codicia, dice, porque sin la ley, o sea, sin el conocimiento de la palabra, si no conocemos la voluntad de Dios, dice Pablo entonces acá, el pecado está muerto. O sea, no hay pecado. Si decidimos seguir nuestra vida, no buscar a Dios, no dejar que la palabra sea nuestra regla de fe y conducta, ¿sabe qué? El pecado para nosotros no va a tener ningún valor. Hay que vivir, hay que comer, hay que divertirnos, hay que darle el deleite a esta carne, hay que hacer lo que todo el mundo hace, ¿amén? Y hay una felicidad terrenal. Pero un día vamos a partir y vamos a entregar nuestras cuentas. ¡Aleluya! Pero Pablo dice acá entonces, pero dice, y yo, en el verso 9, y yo sin la ley, dice, vivía un tiempo, en un tiempo, pero venido el mandamiento, cuando vino el conocimiento de la palabra de Dios, dice, el pecado revivió y yo morí. Mire, Pablo está analizando, se está deteniendo y está pensando cómo es que la gracia de Dios, la bendición espiritual, la libertad espiritual ha venido a darle vida. Pero ahora, por el otro lado, ahora los ojos de él ya han sido abiertos de que el pecado es real, de que el pecado está alrededor, y que no solamente está alrededor, sino que está en su cuerpo, está en su carne. Aleluya. ¿Y qué dijo Cristo? El espíritu a la verdad, que es la palabra de Dios, va a estar dispuesto, pero la carne es débil, y el espíritu y entre la carne se oponen entre sí, dice, para que no hagamos lo que queremos. Entonces, mire, jóvenes, no podemos nosotros ignorar de que va a haber una batalla en nuestras vidas diariamente. Porque por un lado, por el conocimiento que ya tenemos de la palabra, vamos a decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Hay un buen camino para mi vida, Él me ofrece la salvación, me perdona mis pecados, me va a ayudar a ser un mejor joven, una mejor jovencita, hacer las cosas que a Dios le agradan, no para agradar al mundo, sino para agradar a mi Padre Celestial cada día. Aleluya. Eso nos va a ayudar la palabra. Pero por el otro lado, hermano, mire, este cuerpo también va a querer desear. Pero ahora, ¿cuál es el problema acá? Así como debemos alimentar nuestra vida espiritual, alimentarnos de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, meditar en el conocimiento de Dios y cada día decir, Señor, ¿te agrada esto? Aún en lo más mínimo, ¿te agrada? Voy a vender esto, Señor, ¿te agrada de la manera que lo voy a hacer? Si no, ayúdame, quiero hacerlo a la manera tuya. Voy a viajar, Señor, quiero hacerlo en tu voluntad, ayúdame a hacerlo. Voy a hacer tal cosa, pero ayúdame a hacerlo con la actitud correcta, con la cual te vaya a agradar a ti. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Señor, ayúdame para hacerlo conforme a tu voluntad, no a la mía. Cada día nosotros tenemos que ver, hermano, nuestra condición, porque sabe algo. Cuando alimentamos más la carne, que son los deseos de nuestro cuerpo, y no alimentamos nuestra vida espiritual del conocimiento, del mandamiento de Dios, nos debilitamos.
y la carne empieza a tener más fuerza. Entonces la carne empieza a hacer su voluntad y ya no le permite a nuestro ser que haga la voluntad de Dios. Aleluya. Podemos tener el deseo correcto. Podemos decir, no, yo voy a servir a Dios un día, yo voy a agradar a Dios, voy a corregir mis pasos con la ayuda del Señor. Amén. Pero más adelante, pero por el momento, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y lo cual eso solamente va a llenar de deseo nuestra carne, y eso nos va a apartar y nos va a separar de Dios. Pablo tenía miedo de eso. Pablo decía, ¿cómo yo siendo un heraldo, siendo un medio para que muchos se salven, al final yo voy a ser descalificado? Al final yo me pierdo y todo se gana. ¿Amén? Todo gana la salvación. Entonces Pablo dice, cuando vino el mandamiento, el pecado revivió. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de que había una naturaleza de pecado. Y cuando el pecado revivió, dice, yo morí. ¿Sabe por qué? Porque el pecado nos lleva a la muerte. El pecado nos lleva a la separación con Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que anhelamos, todo lo que deseamos, nos acerca a Dios o nos separa de Dios. Yo lo he contado antes, yo de jovencito, hermano, le hablé a una señorita, pero ella se había alejado de la iglesia. Y yo la vi contenta, y yo andaba contento, ¿verdad? De que ya estaba hablando con esa señorita. Y yo bien feliz. Y cuando llegué a la iglesia y doblé mis rodillas, yo andaba bien contento. Y le digo, Señor, gracias. El Espíritu me habló. No hay comunión la luz con las tinieblas. 5 minutos estuve ahí, mi hermano, que yo fui honesto, que no le pude decir una palabra a Dios. Porque decía, ¿para qué le voy a aparentar a Dios si Dios sabe que lo que estoy haciendo está mal? Que la palabra de Dios no me lo aprueba. Amén. Es que mire, cualquier persona le puede aconsejar a usted que está viendo que usted está haciendo, pero si la palabra de Dios le dice que no está correcto, hermanos, aleluya, por más que nosotros queramos agradar a Dios, no vamos a agradar a Dios, hermanos, aleluya. ¿Para qué sirve buscar el agrado del hombre? Que el pastor diga que yo estoy bien, que los diáconos digan que yo estoy bien, que todos los hermanos vean y digan que yo estoy bien, cuando nosotros mismos sabemos que no estamos siguiendo acorde a lo que la palabra de Dios dice, hermanos, aleluya. Vamos a ser ¿qué? Desaprobados delante de Dios. Y es por eso que muchas veces no podemos ser buenos cristianos, porque solamente estamos aparentando acá en la iglesia. Y gloria a Dios, hermano, aleluya, Cristo viene, amén. La paz de Cristo, hermano, aleluya. Pero nosotros mismos sabemos cómo andamos, en dónde está nuestro deseo. Pablo dice acá, no es necesario que vaya a robarme una vaca para yo ya estar en pecado. Simplemente con codiciarla, anhelarla, ya quererla en mi corazón, yo ya estoy en un camino que va en contra de la palabra de Dios. Aleluya. Y todos un día vamos a partir, y cuando partamos vamos a ir delante de Dios, y ahí Dios nos va a decir, ¿a quién agradaste? ¿A todos los que estaban a tu alrededor o querías agradarme a mí? Por eso cuando Pablo dice, y cuando el pecado revivió, cuando él vio que el pecado era real y estaba vivo, dice, yo morí. Porque él vio el pecado en él y dijo, no, ¿cómo yo voy a tener la vida eterna si el pecado está dominando mi vida? Mira el verso 10. Dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, la palabra de Dios, a mí me resultó para muerte. ¿Qué dice Pablo? Cuando él descubrió que esto era para vida eterna, dice, resultó que para mí era para muerte.
Imagínense que nosotros vengamos bien contentos a la iglesia y miramos la palabra de Dios y digamos, estoy muerto. Si no estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy muerto. Cristo dijo, el que está en mí tiene la vida, pero el que no está en él no tiene la vida. Muerto no físicamente, pero sí espiritualmente. Porque por eso vino Cristo, para ayudarnos, para poder vencer esa naturaleza de pecado, para estar una vez ya más reconciliado y cerca de Dios. Pero no podemos vivir la vida de otro diciendo, no, yo la voy a vivir a como yo quiero. No, mira, aquí está el mandato. Entonces dice, el mismo mandamiento que era para vida, dice Pablo, a mí me resultó para muerte. Mire, hermano, yo me he afligido muchas veces. Cuando voy a la palabra de Dios y leo, digo, no, aquí tengo que pararme firme. Tengo que pararme recto. En el 11 dice, porque el pecado, dice, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Vea, mire, hermano, cuando uno lee rápido esto no lo entiende. Uno dice, sí, Pablo dice ahí que el pecado, la ley, y que, pero mire, cuando lo analizamos detenidamente, lo que Pablo está hablando acá es la realidad que estamos viviendo usted y yo ahora. Dice, cuando dice, allá que el mismo mandamiento que era para vida, la palabra de Dios, entonces él dice, a mí me resultó para muerte. Entonces, porque el pecado, dice, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató el pecado. Es que el pecado es engañoso. El pecado nos hace sentir que vamos bien, que estamos bien, que estamos disfrutando, amén, estamos prosperando. Pero dice, no, el pecado me mató. Porque cuando Pablo se ve en la palabra de Dios, dice, me mató, estoy muerto. Él contento porque había hallado que la palabra era para vida para él. Pero cuando él escudriñó lo que significaba el pecado, dijo, me mató. Y es que eso es lo que Dios quiere, que muramos. Pero que muramos al pecado y que vivamos para el Señor. Aleluya. Porque si seguimos viviendo para el pecado, ¿qué va a pasar? Estamos muertos del Señor. Y cuando partamos de esta vida no vamos a ir con Dios, sino que vamos a ir al lugar de condenación. Entonces dice Pablo acá en el 12, de manera, dice, que la ley, los mandamientos de Dios, a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, en la palabra de Dios no hay maldad, no hay injusticia, sino que hay verdad y hay beneficio para nuestra vida, cuando le buscamos a Dios de corazón. Vamos al 13. Luego lo que es bueno, dice en una pregunta, vino a ser muerte para mí. ¿A qué se refería Pablo cuando dice lo que era bueno vino a ser muerte para mí? Lo que él hacía, su diario vivir. Pablo, qué engañado yo he estado viviendo, pero ahora me doy cuenta de que la palabra de Dios es para vida, pero yo mismo he estado caminando en un camino de muerte. Mire, Pablo acá está bien honesto y bien sincero. Pablo no dijo acá, no, yo levanté 15 iglesias, yo soy el apóstol del Señor, yo voy para el cielo. No, él dijo, ¿qué condición en la que yo estoy? Por eso que la lucha va a venir todos los días. Jóvenes, la lucha les va a venir todos los días. Y ustedes tienen que esforzarse, luchar y decir, no me tengo que dejar dominar por esta ley del pecado, por la ley de mi carne. No puedo porque me va a llevar a fracasar. Mejor el camino de Dios. Aunque me van a despreciar allá mis amigos, me va a despreciar el mundo, porque no voy a actuar igual que ellos,
pero voy a alcanzar la gracia y el favor de Dios para con mi vida. Y eso es lo más importante. Entonces dice Pablo, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Dice, ahora, la respuesta, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, por medio de la palabra de Dios, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Mire, el enemigo tiene bien engañada a la humanidad, la tiene cegada prácticamente. Aún dice la palabra que Cristo le tocó que abrir el entendimiento a sus discípulos para que entendieran la palabra de Dios. Y aún Cristo dice que cuando Él hablaba las parábolas, dice que hablaba en parábolas para que oyendo no oyesen. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba en hacer la voluntad de Dios. Por eso que muchas veces viene el amigo, se le predica y no acepta a Cristo, porque en su deseo no está hacer la voluntad de Dios. Pero el amigo que viene a la iglesia y dice, yo quiero hacer la voluntad de Dios, no va a esperar mucho para ponerse delante de Dios y decir, Señor, aquí estoy para poder servirte. Amén. Mira el 14, porque sabemos que la ley es espiritual. Pero mire lo que dice Pablo acá, mas yo soy carnal. Pablo no dijo, yo soy santo, yo soy el santo de Dios, yo hago todo bueno. No, yo soy carnal, dijo. Él vio su condición. Hermano, ¿cómo estamos nosotros delante de Dios en este momento? ¿Carnales? Dice Pablo acá, yo soy carnal, vendido al pecado. Mire cómo puede estar nuestra naturaleza, carnales y vendidos al pecado, con precio. Mire qué feo debe ser eso, hermano, que nuestro cuerpo ya esté vendido totalmente al pecado. El 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Amén. Dice Pablo entonces acá, yo sé que ese camino es camino de muerte, me va a llevar a un camino de mal, me va a llevar a sufrimiento y no lo quiero hacer, pero al final eso es lo que yo termino haciendo, porque esa es la función del pecado, llevarnos hacia ese camino del mal. Y aunque yo no lo quiera hacer, allá voy a terminar. ¿Por qué? Porque el pecado me lleva hacia ahí, porque estoy vendido al pecado. Aleluya. Esa es la realidad cuando Cristo no ha entrado en nuestro corazón. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Nuestro cuerpo, nuestra carne, en la cual ahora el pecado es el que predomina, Él es el dueño de este cuerpo, hermanos. Aleluya. Y Pablo está analizando todo esto. Por eso, jóvenes, vean, Dios les ha dado sabiduría, les ha dado entendimiento, les ha dado fuerza, pero es necesario que entiendan a través de la palabra de Dios que todo lo que ustedes hagan, cualquier decisión que ustedes tomen cada día, ahí se va a reflejar, ¿verdad? Si su vida ahora ya está en el Señor, si el Señor la está moldeando, si el Señor le está ayudando para seguir hacia adelante y esforzarse para poder agradar a Dios, o su vida está yendo como vendida al pecado, como cordero al matadero. Por eso dice la palabra que cuando alguien cae del evangelio, se le meten 7 espíritus peores y la actitud viene a ser 7 veces peor. Antes, cuando estaba en el mundo, era tranquilo, vino el evangelio y después salió el evangelio. Mire, hermano, se volvió lo más malo. ¿Por qué? Porque el pecado no quiere soltar, el pecado no quiere dejar que los cuerpos busquen a Dios, que las almas busquen a Dios. Aleluya. El enemigo no quiere que la humanidad busque a Dios. Por eso el enemigo vino y introdujo el pecado a través de la desobediencia. Entonces dice Pablo acá, lo que yo no quiero hacer, eso voy a terminar haciendo.
no vayas a fumar, te va a dañar los pulmones. No, yo nunca voy a fumar, eso me va a dañar a mí. Y al final ahí está fumando. Vamos del doctor, no tome alcohol, no vaya a fumar, no use drogas, porque eso le va a debilitar el cuerpo y lo va a terminar matando. Y después el mismo doctor en la noche lo está practicando. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque, mire, sin Cristo Jesús nosotros no podemos tener control de nuestro cuerpo. No podemos. Porque si no, mire, sin Cristo nuestro cuerpo siempre va a pedir su deleite. Va a pedir un deseo conforme al pecado que está en nosotros. Es por eso que este cuerpo no va a ir al cielo, hermano. ¿Qué? Ni en sueño, no, hermano, no va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque está corrompido. Fácilmente nosotros pensamos mal. Fácilmente nosotros le deseamos mal a otra persona. Fácilmente nosotros estamos ya deseando y codiciando, como dice Pablo acá, lo que no nos pertenece, hermano. Y eso, mire, inmediatamente nos separa de Dios. Y es una lucha constante, diaria, hermanos. Aleluya. Entonces Pablo acá nos está advirtiendo. Tengamos cuidado de este cuerpo. Porque mientras estamos en este cuerpo, fácilmente, es que es un descuido, hermano. Mire, pasamos un mes, le aseguro, para poder hacer algo bueno y nos cuesta. Pero para hacer lo malo, no, 2 minutos, 3 minutos y ya uno lo hace, hermano. Aleluya. La capacidad, la inteligencia de nuestra vida para hacer algo bueno, hermano, mire, hay que exprimir la mente. Hay que, mire, hermano, hay que desvelarse, hay que esforzarse, hay que sacrificarse para sacar la inteligencia que hay en nuestra vida para hacer lo bueno. Pero para hacer lo malo, automático. Se va el sueño, se va el hambre, sale una capacidad para cranear, para planificar, y mire, y no se descansa hasta que se hace lo malo. Pablo dice acá, hay que tener cuidado con nuestra carne, porque nuestra carne nos va a llevar a estar lejos de Dios. En la juventud hay una de tentaciones. Jóvenes, su mejor amigo, su mejor amiga, ¿sabe qué? Sea Cristo. Cuando tenga problemas, vaya con Cristo, doble sus rodillas. Señor, te necesito. Estoy pasando este problema. Necesito esto, dame inteligencia, dame sabiduría para poder solucionarlo. Estoy pasando esta tentación, estoy pasando este problema, esta necesidad, este problema con mis padres, este problema con mis amigos, con mis hermanos en la iglesia. Señor, ayúdame, dame sabiduría para hacer lo que a ti te agrada. Y Dios le va a dar sabiduría. Pero ¿cuál es el problema de la juventud? Se busca al mejor amigo, a la mejor amiga. Y ahí muchas veces viene el mal consejo. No te dejes. Un consejo ya que va dirigido por el mismo pecado, que está asediando nuestro cuerpo, hermano, constantemente. Mire, hermano, si venimos a la iglesia constantemente, estamos alabando a Dios, estamos sirviendo a Dios, hermanos, aleluya, y con un descuido, hermano, fácil hacemos lo malo. Ahora, imagínense si nosotros no nos esforzamos para nada en buscar de Dios. Este cuerpo fácilmente va a ir y cometer el pecado. Y como si nada, como dicen algunos. Pero el pecado trae consecuencias. Porque la paga del pecado, dice la palabra, que es muerte. Muerte física, muerte espiritual. Pero la dádiva del Espíritu Santo es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Servir al Señor es lo más lindo, lo más bonito que puede haber. Aleluya. Y ahora más que nunca yo le digo a los jóvenes, entréguense a Dios por completo. Aleluya. Entréguenle su tiempo a Dios al 100%. Involúquense en lo más que puedan en la obra de Dios. Aleluya. Aprovechen su fuerza, su juventud, désenla al Señor y el Señor los va a preparar, los va a guiar y les va a tener un buen camino el día de mañana. Aleluya. Aleluya. Porque mire cómo es la trayectoria de la vida. En la juventud cometemos un montón de errores y de ahí nos quedamos pagándolas toda la vida hasta que viene la muerte.
Pero mejor cambiemos eso. Que en la juventud se la demos a Dios. Y después el resto de nuestra vida nosotros cosechemos bendiciones de Dios para nuestra vida. Pablo acá es honesto, hermano, y dice: yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que quiero, dice, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Amén. El 16. Y si lo que no quiero, o sea, lo malo, el pecado, esto hago, apruebo que la ley es buena. Que la palabra de Dios es buena. Cuando nosotros le damos libertad a nuestro cuerpo para hacer lo malo, estamos diciendo que la palabra de Dios es verdad y es buena. Porque acá nos está diciendo lo correcto, lo que a Dios le agrada. Pero entonces venimos nosotros: no, yo voy a hacer lo que yo quiero. Entonces dice Pablo acá: yo voy a conocer que la palabra de Dios es buena, porque me está aconsejando, me está instruyendo. Pero yo, por dejarme guiar por mis propios deseos carnales, siempre termino haciendo lo que no quiero hacer. Es que es bien fácil. Sabemos que tal cosa nos va a traer problema a nuestro hogar, con nuestra pareja, a nuestro trabajo, a la escuela. Lo sabemos que va a traer problema con nuestros padres, con nuestros hermanos, con los demás jóvenes en la iglesia. Nosotros lo sabemos, hermanos, aleluya. Pero muchas veces no le ponemos atención a lo que miren. Ay, Dios sabe, no hay ningún problema, yo soy fuerte, a mí no, nadie me la hace, yo me puedo controlar. ¿Y qué sabe qué? Al final cometió el error. Y así dice Pablo: lo que aborrezco, lo que no quiero hacer, termino haciendo. Y ahí veo entonces que la palabra de Dios es buena, porque me está aconsejando para lo bueno, pero esta ley que hay en mí no me está ayudando para hacer lo bueno. Y a eso es lo que él identifica como el pecado. Mire, Cristo no va a enviar a nadie al infierno. Porque muchos dicen: si no acepta a Cristo, Cristo lo va a mandar para el infierno. No. ¿Sabe quién nos va a mandar para el infierno? Si no nos arrepentimos del pecado que hay en nuestra vida. Si no dejamos entrar a Cristo Jesús en nuestro corazón, entonces, ¿qué va a pasar? El pecado va a tomar control de nosotros y nunca va a permitir que nosotros nos arrepintamos y cambiemos. Y al final de nuestra vida, entonces vamos a cosechar lo que nosotros merecemos. El 17 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado. O sea, Pablo está diciendo: ya no. Lo malo que yo hago, lo que yo aborrezco, lo que no quiero hacer, lo que termino haciendo, no soy yo el que lo hago, sino que es que el pecado que está en mí, que me está dominando. O sea, en esta hora podemos sacar dos conclusiones. ¿Será que el Espíritu Santo es el que me está guiando para enderezarme más con Dios? ¿O será que el pecado es el que me está guiando a hacer lo malo? Las dos naturalezas que están entre nosotros. Y dice Pablo acá: no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El 18: y yo sé que en mí, dice Pablo acá, esto es mi carne, no mora el bien. Porque el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y Pablo ya se había convertido completamente delante del Señor. ¿Y qué dice Pablo acá? El querer hacer el bien no está en mí. ¿Y qué quiere decir Pablo con esto? Que yo no puedo caminar en la vida libremente sin buscar a Dios y pensando que yo voy a hacer las cosas bien. Porque al final lo que voy a terminar haciendo son las cosas que el pecado me va a llevar a hacer. Dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de buscar la presencia de Dios. ¿Sabe qué? La ley del pecado empieza a actuar en nuestra vida. Empieza la malicia, empieza la codicia, empiezan los deseos malos, empieza la rebeldía, empieza el enojo, empieza la ira, empieza la soberbia y todas esas obras de la carne que lo único que traen a nuestra vida es ¿qué? Destrucción. Y muchas veces nosotros sabemos que esas cosas están entrando en nuestra vida y que nos están empezando a dominar. Pero aún así
veces nosotros nos hacemos lo fuerte, nos hacemos orgullosos, hermano, y no buscamos la presencia de Dios. Porque sabemos que si doblamos nuestra rodilla y le decimos, Señor, te necesito, dame la fuerza, dame la fuerza. De corazón, Dios ahí le escucha y Dios le da la fuerza para poder levantarse y vencer el mal. Pero me está yendo mal, ya ando que reviento, solo enojado paso, por lo mismo, por lo malo. Lo malo nos lleva a fracasar y eso no trae ninguna satisfacción a nuestra vida, sino al contrario, trae frustración. Ven que nos puede estar yendo mal, quizás no tenemos buen trabajo, perdí el trabajo o cualquier cosa, pero si Dios está habitando en nuestro corazón, hay una paz y una alegría bien grande, hay esperanza. Pero nos puede estar yendo bien por todas las áreas, aleluya. Pero si nosotros sabemos que la ley de la carne, que como dice Pablo, que mora en mí, es la que está dominando en mi vida, entonces ¿qué es lo que pasa? No va a haber satisfacción, sino que va a haber insatisfacción. Porque a veces pensamos, tenerlo todo es felicidad. Ayuda a la felicidad, ¿verdad? Pero no, tener a Cristo es la felicidad. Porque con Cristo decimos, eso no me conviene, me va a llevar al mal. No voy a hablar malas palabras porque eso a Dios no le agrada. No voy a tomar los vicios porque eso a Dios no le agrada. Amén. Aleluya. No le voy a contestar a mis padres porque yo sé que eso a Dios no le agrada. Aleluya. Mire, y Dios le va ayudando a uno. Dios lo va moldeando a uno. Amén. Aleluya. Y Dios le da sabiduría. Yo como a los 11 años le dije al Señor, ayúdame, ya no quiero pelear con mi hermano. Me arrodillé y se lo pedí a Dios, como 11 años de edad. ¿Y sabe qué? Dios me contestó. ¿Y sabe lo que me dijo Dios? A los 11 años. Trátalo como que si fuera tu padre, me dijo. Respétalo y quiérelo. Lo voy a hacer, le dije yo. Desde ese día hasta el día de hoy, yo no he peleado con mi hermano nunca más. Porque cuando le pedimos a Dios, Él nos contesta. Amén. Pero muchas veces le pedimos a Dios, nos contesta y todavía nos quedamos, ¿será que lo hago? ¿Verdad? Porque, mire, la ley del pecado, la carne, lo carnal, siempre va a decir, no, esto no lo voy a hacer, cuesta. Porque lo bueno cuesta, lo de Dios cuesta. El 19 dice, porque no hago el bien que quiero, dice, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, cuando hacemos las cosas mal, hermano, y muchas veces sabiendo de que está mal, ya es el pecado que está dominando nuestra vida. El pecado que está morando en nuestra vida. ¿Qué dice la Escritura? Haced pues morir los deseos de la carne. Eso es todos los días, hermano. No es que mi carácter es así, mi apellido es así y somos enojados. No, hermanos. Eso es el pecado que mora en nuestra vida, que nosotros no lo queremos cambiar. Es que yo no puedo dejar de decir la mala palabra. No, es el pecado que está dominando su vida y usted no quiere esforzarse por dejar de decir esa mala palabra. Por lo mismo, por mentir, aleluya. Por engañar, por estafar, aprovecharse del prójimo, aleluya. Todas las cosas nosotros sabemos que son malas. No, que yo ya soy así. Dios me entiende. Así tengo. No. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Si antes usted no se dejaba, era porque la ley del pecado lo tenía dominado. Pero ahora en Cristo, pégueme pues, no hay problema. Yo no voy a hacer nada, yo lo amo en el amor de Cristo. Este es un alma que vale para Dios. Amén. Ese cambio Cristo lo hace. Lo hizo conmigo, hermano. Yo sé que lo puede hacer con los jóvenes también, hermano. Si yo le contara cuántos problemas llevo este año, hermano, olvídense. Pero yo le digo, Señor, gracias, ayúdame a ser más agradecido, más contento. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque siempre la misericordia de Dios va a ser más grande que todo, hermano. Amén.
Para terminar, Santiago 1:12. Ya vimos acá la confesión de Pablo. A mí me da esperanza esto, hermano. Porque a veces cuando cometo un error llega el diablo. Mira, les fallaste a Dios, ya no le puedes servir a Dios. Y predicar la palabra, y tocar la batería, y empieza, mire. Pero yo me voy a la palabra y digo, no, Pablo lo explicó bien claro. Hay una naturaleza de pecado y tenemos que tener cuidado. Cometemos un error, pidamos perdón, sigamos hacia adelante. Porque solamente con codiciar ya estamos separados de Dios, hermano. Aleluya. Y aunque aquí hable lenguas, hermano, mire, cantemos, mire, y todo esto sea un avivamiento, hermanos, aleluya. Pero si yo sé que la ley del pecado está dominando mi vida, yo no estoy con Dios. Y eso es lo más fundamental que tenemos que guardar nosotros, los hijos de Dios. Jóvenes, eso es lo más fundamental que tiene que guardar cada uno de ustedes en su corazón. Saber que quieren hacer la voluntad de Dios. El joven que quiere hacer la voluntad de Dios sufre, porque quiere hacer lo recto. Y aunque falla, pero vuelve a levantar y sigue hacia adelante. Y muchas veces el enemigo viene y dice, no, no vas a poder, mira, ya le fallaste a Dios, pero sigue hacia adelante, aleluya. ¿De cuánto error a mí me ha perdonado hoy a Dios, hermanos? Aleluya. Y ahora yo voy aquí a decir, usted ya no es santo. No, hermano, aleluya. Si de todo Dios tiene misericordia, pero Él quiere que nosotros, hermanos, tomemos la iniciativa de decir, ¿cómo está mi vida delante de Dios? Así que podemos decir en esta hora, ¿yo voy por el camino espiritual o voy por el camino carnal? Que no estamos muy lejos del carnal, hermano. Porque lastimosamente esa carne no está allá por White Plains, está aquí, miren. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ay, hermano, cuando hay la tentación no es fácil. ¿Lo hago o no lo hago? Es que la tentación es bonita. Le va a traer una alegría en ese momento, un beneficio. Pero, ¿será que lo hago o no lo hago? Dice, porque cuando haya resistido la prueba, o sea, se ponga firme. Esto no me agrada. Esto no me va a traer ningún bien. Yo cometí errores en mi adolescencia. Yo le conté cosas a otros jóvenes que no tenía que contarles. Y después ellos mismos me estaban empujando para que yo fuera y cometiera el pecado. Y yo decía, ¿qué error cometí? Cuando venga el deseo de hacerlo mal, porque nos viene, hermano. No me diga que no nos viene. Viene. Mire, delante de Dios, ayúdame, cámbiame, quítame ese mal pensamiento, ese mal deseo, aleluya. Pero venimos y se lo contamos ahí al vecino. El mismo vecino nos va a llamar mañana. Mira, fíjate que me contaste anoche, mira aquí y allá, venite. Mira, hermano, la tentación. Pero dice acá, el que soporta la tentación, cuando haya resistido la prueba, hermano, que no se va a dejar mover, va a decir, no, yo no voy a ir a pecar. Llega el joven y le habla a la señorita, vámonos, escapémonos. Y la señorita, es que si no me voy con él me quedé sola para toda la vida. No, el enemigo viene. Dice, el que soporta la tentación, cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No, porque Dios no puede tentar a nadie. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El 14. Sino que cada uno es tentado, escuche, cuando de su propia concupiscencia, sus propios deseos, es atraído y seducido. Me gusta, me cae bien, no me conviene, pero me cae bien. ¿Ven? Somos seducidos, somos atraídos. Voy a hacer esto, no se ve bien, no es agradable, no va a traer buena fama a mi vida, pero yo me siento bien hacerlo y lo voy a hacer.
Somos atraídos. Engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Todo camino que al hombre le parece recto es camino de muerte. Lo que usted y yo muchas veces pensamos de que no nos va a pasar nada, de que no nos va a quemar, mire, ahí vamos ya tras el camino de la carne, del deseo. Porque dice, nadie peca, nadie es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Sus deseos, ¿qué está anhelando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está tramando para el día de mañana? Eso lo va a llevar a la tentación. Aleluya. A José, cuando estaba allá en el palacio y le llevó la tentación, él salió corriendo porque su pensamiento estaba en Dios, no en hacer lo malo. Dice aquí, y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, escuchen, después que somos llevados por nuestros deseos, ¿qué trae? Da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y en el 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Todos. No hay ni uno que no ofendamos, hermano. Todos cometemos errores. Todos cometemos faltas por esta naturaleza que está acá. Cuando estemos allá en el reino de los cielos, hermano, ahí usted no le va a hacer ningún mal a nadie, porque va a ser perfecto delante de Dios. Pero mientras estemos acá en la tierra, tengamos cuidado cómo caminamos, cómo miramos, a quién nos pasamos llevando. ¿Por qué? Porque nosotros ofendemos muchas veces. Dice, si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Mire, hermano, esto es lo que nos habla Pablo acá, del pecado. ¿Por qué camino vamos? ¿Por el espiritual o por el carnal? Yo muchas veces ya he ido por el carnal, hermano, y créame que no es bonito, porque ahí viene la voz del Espíritu Santo. Vas a perder todo lo que has logrado en el Señor tanto año por algo que no vale la pena, porque la tentación viene bonita, bien agradable, hasta el corazón palpita fuerte a veces de la felicidad del cuerpo. Porque cuando este cuerpo es tratado bien, le responde bien. Pero dígale a este cuerpo que le va a quitar cosas que a él le agradan. Ay, Dios, hasta fiebre le va a dar. No va a querer buscar las cosas de Dios. Amén. Pero o agradamos a Dios o agradamos a nuestro cuerpo. Amén. Porque aquel que quiera amar la vida, dice, la perderá, pero aquel que la pierda por causa de mí, dijo Cristo, la hallará. Pongámonos de pie, hermanos.